¿Qué tal, amigos y amigas? El placer de siempre por compartir desde su casa, por la deferencia a esta pantalla, este espacio que lo que busca desde el comando de la dirección, quienes conducimos, el jefe de piso, en fin, todo el contingente que la Puerta de Saracay Televisión ha permitido tener una interacción en este espacio es para que usted en su hogar, puntualmente en su hogar, genere opinión en cuanto al escenario que vivimos y el que se aproxima. Pero permítanme abrir un capítulo. 5 de junio de 1895, Eloy Alfaro, le suena, ¿no? Ese gran gestor liberal que hoy en día es una de las bases, o por qué no decirlo, la supremacía en base de la Revolución Ciudadana, partido número 5. El presidente Rafael Correa en su momento, en muchas líneas, habló de que era un admirador tal del liberal Eloy Alfaro. Pasamos a otra línea. La Unión Soviética en su momento, el alemán Heinz, escribió varios capítulos en cuanto a la línea socialista. Eso muchos años después aterrizó en el cono sur de América, donde Hugo Chávez, el mismo Evo Morales y el presidente Rafael Correa también alinearon parte de su ideología a este esquema de Heinz, el alemán. Hoy en día, Revolución Ciudadana, Partido 5, ha aterrizado en la ciudadanía, mediante agenda de medios, portales virtuales, en fin, y vamos a ver cuál ha sido o cuál es la reacción de la ciudadanía en cuanto a la proyección a la llegada de este frente político que, insistimos, el próximo 5 de febrero del año 2023 ya estamos oficialmente con esa fecha para elegir a los próximos alcaldes en los 221 cantones del país y también en cuanto a consejos provinciales. En fin, sin más circunloquios, le doy el paso a Jorge, quien está también ávido por presentar a nuestros invitados. Jorge. Amigos de Saracay Televisión, bienvenidos a su programa En la Mira. Gracias por sintonizarnos domingo a domingo. Aquí usted se enterará de lo que ocurre en Santo Domingo, el Ecuador y el mundo. Y hoy, esta noche, especialmente, el programa es de sumo interés. ¿Por qué? Porque el país está ingresando a una nueva efervescencia política y tenemos invitados a dos personas que son muy conocidas, no solo en el área local, en Santo Domingo, sino en el país, que tienen la representatividad de la Revolución Ciudadana, el partido que encabeza el presidente Rafael Correa y que es considerado como la primera fuerza política del país, solo como Revolución Ciudadana. No estamos hablando de alianzas, solo como Revolución Ciudadana. Esta noche nos acompaña Paco Hidalgo, quien es vicepresidente nacional de la Revolución Ciudadana, y nuestra apreciada Sandra Ocampo, directora provincial de la Revolución Ciudadana aquí en Santo Domingo. Le damos la bienvenida y dejamos a Bismarck para que pues ponga al aire las interrogantes imprescindibles en este caso. Gracias, Jorge. Y rompamos esquema. ¿Les parece? Voy a empezar a iniciar preguntándole a Paco. ¿Cuál ha sido la reacción? Paco, bienvenido de antemano. ¿Cuál ha sido la reacción en territorio de la ciudadanía? Manejémoslo de esa manera. Querido Bismarck, Jorge, qué gusto poder estar presente en esta provincia tan querida, la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Creo que mejor antecedente y mejor precedente y contextualización de la que tú hiciste, de dónde nace, cómo es la vertiente ideológica de nuestra organización política, no lo pudiste haber hecho de la mejor manera. A nosotros nos representa la ideología de la revolución que hizo Eloy Alfaro. Lastimosamente todos sabemos la hoguera bárbara que vivió y que actualmente en esta coyuntura tan grave que vivimos en el Ecuador, de una manera no tan cruenta como en aquellos años, pero sí la vivimos, la hoguera bárbara, por la proscripción, por la persecución política a nuestros dirigentes, por el hinchamiento mediático de ciertos medios de comunicación corporativistas que responden solo al interés de las élites. Pero mucho más allá de eso, se contrapone el sentimiento de un pueblo, querido Bismarck y Jorge, se contrapone el agradecimiento de un pueblo que cambió su forma de vivir, las condiciones de su vida, un pueblo que tuvo dignidad gracias a un gobierno de la Revolución Ciudadana liderado por nuestro eterno presidente Rafael Correa. La percepción y el recibimiento
de los ciudadanos en las diversas provincias del Ecuador es muy favorable a nuestra organización actualmente, luego de ser perseguidos y proscritos políticamente a raíz de la Convención Nacional que se realizó el pasado 28 de agosto del 2021 en la provincia de Manabí. Ya tenemos partido propio, tenemos casa propia, tenemos número propio y a raíz de esto hemos reestructurado nuestra organización a nivel nacional. Ahora contamos con una campaña de afiliación masiva y Santo Domingo de los Áchilas es una provincia o de las provincias que más acogida tenemos con la ciudadanía. Podemos decir que Santo Domingo, mi querido Bismar, es un bastión de la revolución ciudadana, porque fue testigo directo de un gobierno que le devolvió la dignidad a millones de ecuatorianos. Las obras de la revolución ciudadana, no solamente en el ámbito social, en el ámbito de la seguridad, de la salud, cambiaron la vida de millones de ecuatorianos y actualmente la ciudadanía está ávida porque vuelva un proyecto político como el de la Revolución Ciudadana. Estamos más vivos y más fuertes que nunca, mi querido Bismar. Tú has dicho, Paco, de que Santo Domingo es un bastión de Revolución Ciudadana. Esto obviamente se debe a un trabajo organizativo, un trabajo muy dedicado, y nos gustaría saber, Sandra, cómo fue que la Revolución Ciudadana se ha fortalecido en Santo Domingo hasta convertirse en lo que Paco nos dice, un bastión de precisamente ese partido en el país. Buenas noches, querido Jorge, querido Bismar, a toda la teleaudiencia de la provincia de Sáchila, contenta de estar en vuestros hogares. Bueno, en realidad, como decía nuestro compañero Paco Hidalgo, se ha fortalecido porque ustedes saben que antes estábamos mejor, antes teníamos hospitales, en donde la gente no tenía que hacer las horrorosas colas que hacen ahora de mendigar por las medicinas. Ahora la gente se muere por no tener cómo pagar, cómo poder llegar a tener una cama. Veíamos la denuncia que vimos en la televisión en días pasados que tenían que pagar 150 por ser atendidos y luego por reservar la cama $50. Eso no existía antes cuando estaba Rafael Correa. También decirles que los servicios básicos, que no decir que para sacar una cédula volvimos al viejo país, que hay que pagar por abajo para que te den un turno o si no hacer colas de madrugada. Entonces todas esas cosas te impactan de ver cómo ahora los más humildes son los que más sufren, ¿no? Entonces es en realidad decir que antes estábamos mucho mejor. Ok, Sandra citó del viejo país. ¿Eso de pronto ha conjugado, Paco, para que desde allí nazca esta frase? Tú sabes que estábamos mejor. No es sorpresa para nadie, Bismar, y es fácil darse cuenta y llegar a la conclusión de que con el gobierno de la Revolución Ciudadana existían oportunidades para todos los estratos de la sociedad, pero sobre todo para los menos favorecidos de la sociedad, para los más postergados. El gobierno de la Revolución Ciudadana fue un gobierno que se encargó de generar políticas públicas en favor de ese sector, lógicamente que es la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Y ahora que pasamos una traición, que vivimos una crisis no solamente política, económica, institucional, la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos, Jorge, Bismar, querida Sandra, se han dado cuenta que con la Revolución Ciudadana estábamos mejor. Sandra lo acaba de mencionar, no es posible que volvamos al país de antes, cuando teníamos que pagar por un servicio que por derecho, como ciudadanos ecuatorianos, nos pertenece: el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad. Vemos que lastimosamente, por asegurar una condena írrita a nuestro expresidente y compañero Rafael Correa, se encargaron de destruir el país, de desinstitucionalizar toda obra que haya hecho nuestro expresidente Rafael Correa. Es de ahí que es la génesis de esta frase, que sabes que antes estábamos mejor. El pueblo lo sabe, el pueblo se ha dado cuenta. Quienes velaban por las grandes mayorías y qué gobierno es que solamente está direccionado al grupo y al círculo cercano de sus élites. Gracias, Paco. Preguntarle, antes que se vaya la idea a Sandra, ¿no? En el introito le planteábamos a Paco cuál ha sido la reacción de la ciudadanía puntualmente en Santo Domingo de los Áchilas. Sandra, ¿cuál ha sido la reacción? ¿Cuál es el medio que usted aplica? Bueno, en realidad decirles a ustedes que es la primera vez que veo a la gente ávida para poder afiliarse. Ustedes saben que somos Revolución Ciudadana Lista 5
Y algo que les puedo contar como anécdota, a veces voy a abrir la sede y la gente ya está en cola diciendo queremos firmar, queremos que con nuestra afiliación, nuestra firma, regrese el presidente Correa. Dice, estamos siendo maltratados, no tenemos salud, mire cómo estamos. Entonces se vive una desazón terrible en el sentir ciudadano, ¿no? Entonces nunca había visto tal amor por un expresidente como lo que se vive ahora y la facilidad de poder afiliar a la gente, de decirles somos la RC, ya la están ubicando y dicen, no, yo quiero pertenecer a la Revolución Ciudadana, y todos repiten, hasta tenemos audios grabados que dicen, dígale al presidente que esta firma es para que él vuelva, ¿no? Entonces hay un sentir generalizado de que extrañamos a un expresidente que fue muy humanista, un presidente que tuvo ese sentimiento de que todos éramos iguales, y un Ecuador próspero que costó surgir, pero que en realidad ahora podemos ver que la gente extraña es porque las cosas están mal, y sabemos que con Rafael Correa las cosas estuvieron mejor. Mire, tomando en consideración estas reflexiones que nos hacen tanto Paco como Sandra, yo quisiera hacerle una pregunta a Paco, porque en efecto la gente lo dice hoy, lo dice con mucha fuerza, y donde uno va que con Correa se vivía mejor. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se perdió la elección si con Correa se estaba mejor? ¿Qué ocurrió para que la gente, pese a haber tenido una experiencia de vida mejor, en su momento prefirió optar por otras opciones y no darle el triunfo? ¿Fue malagradecida, no valoró, o fue demasiado el aparataje publicitario que hicieron los candidatos, en este caso el presidente Lasso a través de su partido, para evitar de que la gente le reconociera con su voto a Andrés Arauz, candidato de la Revolución Ciudadana? Bueno, recordemos, Jorge, que para responderte tu pregunta primero hay que poner un contexto político e histórico. De haber continuado Lenín Moreno con el proyecto de la Revolución Ciudadana, estuviésemos mejor. Lastimosamente fuimos víctimas de una traición, de los golpes más duros que tuvimos como militancia, como dirigente, como ciudadanía, porque no solamente traicionó a un proyecto político Lenín Moreno, traicionó la democracia. Tú sabes que todos los procesos políticos en un Estado, cuando se llega al poder, necesitan continuidad para poder generar los objetivos que se han trazado durante la campaña, durante las ofertas de campaña, durante el plan de gobierno. Nosotros vivimos una traición, te lo vuelvo y repito, como Revolución Ciudadana, como movimiento progresista. Jamás nos imaginábamos y se nos pasaba por la cabeza que Lenín Moreno iba a traicionar el clamor de un pueblo que votó en las urnas por seguir con un proyecto político de izquierda, progresista, que velara por las grandes mayorías. Lastimosamente fuimos víctimas de aquella traición. No contentos con aquello, Lenín Moreno se dedicó a destruir la institucionalidad del Ecuador. Y eso nos pasó factura, mi estimado Jorge. En la campaña, en los recorridos que hacíamos en la campaña presidencial, los ciudadanos nos decían, y compañero, ¿qué nos asegura de que no nos vuelva a traicionar a alguien? Lastimosamente la traición nos pasó factura, y una factura que estamos pagando a un precio muy alto los ecuatorianos. No solamente actualmente con el gobierno de Lasso, estamos viviendo una crisis coyuntural también a nivel regional. Recordemos que lastimosamente en América Latina los procesos políticos son cíclicos y no se puede mantener una continuidad de un proyecto para poder seguir con políticas públicas que le generen una mejor condición de vida a todos los ciudadanos ecuatorianos y a los ciudadanos de la región. También vale recalcar un punto, Bismar y Jorge, que de seguir con nosotros, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, con una continuidad del proyecto político, el Ecuador, un país dentro de la región más desigual del mundo, donde impera la inequidad, iba a ser el primer país en salir del subdesarrollo, con las políticas públicas generadas por un gobierno que, no me canso de repetirlo, siempre velaba por el bienestar de las grandes mayorías. Y ahí la contestación a tu pregunta, estimado Jorge, la traición nos pasó una factura muy alta. Vamos a la pausa, ¿les parece? Pero les dejo ahí sobre el tapete. A Paco y a Sandra la pregunta, esto va de cajón, agradecer a nuestra sintonía. Viene una pregunta desde nuestra red social Twitter. ¿Cuál es la opinión, cuál es la postura de nuestros invitados acerca de las medidas cautelares que los hermanos Isaías
le han planteado a este gobierno. Ya regresamos. Amigos, retornamos de esta pausa comercial y pues tendremos la respuesta de Paco Hidalgo sobre el interrogante que formuló Bismarck. ¿Cuál es la idea que tienen, cuál es el concepto que tienen sobre la indemnización de $2.000 millones que han planteado los hermanos Isaías al Estado ecuatoriano? Bueno, Jorge, Bismarck, Sandra y a toda la audiencia que nos ve a través de Saracay TV y de las redes sociales, no solamente como organización, sino como ciudadanos, nos parece una aberración jurídica lo que pretenden interponer los hermanos Isaías al Estado ecuatoriano, teniendo en cuenta, ya pongámonos en un contexto histórico, para los jóvenes que no vivieron el salvataje bancario, el feriado bancario, los hermanos Isaías son causantes de la más grande tragedia a nivel económico en la historia del Ecuador. Recordemos ese feriado bancario que propició la migración forzada de millones de ecuatorianos que perdieron sus ahorros en una banca criminal. Y recuerden, compañeros, también que en ese tiempo era superministro de Economía el que actualmente es el presidente de los ecuatorianos. Así que, jóvenes, sin odio pero con memoria, tenemos que recordar estos hechos trágicos que ha vivido el pueblo ecuatoriano para que no se vuelvan a repetir. Lógicamente, no solo como organización política, sino que como ciudadanos debemos estar velando porque el Estado no le dé paso a estas aberraciones jurídicas de personas que usufructuaron con dinero de los depositantes, de jubilados, de madres solteras, que destruyeron familias enteras. Así que nuestra posición, lógicamente, como organización política es que estamos negados a que el Estado ecuatoriano dé paso a cualquier tipo de acción que interpongan los hermanos Isaías. En este caso, Sandra, aterrizando acá en la provincia de Sáchila, la campaña de inscripción está todavía latente a nivel nacional, puntualmente acá, en Santo Domingo de los Áchilas. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué documentación necesitan? Por favor. Bueno, en realidad en la provincia de Sáchila nos hemos activado hace un mes. Yo creo que llevamos ya cerca de unos 18.000 afiliados y es muy sencillo, simplemente hay diferentes puntos en la ciudad o si no en la sede que está en la Cocaniguas. Ahí estamos siempre de 10 en adelante, se puede acercar, solamente da su número, su cédula, ahí le tomamos los datos y realmente aquellos que están afiliados a otra tienda política, pues ahí les damos un papel, le llenamos para que se presente y se desafilie en el Consejo Electoral. Estamos siempre también con brigadas en los barrios, pues llevando también a las personas para darles la facilidad a aquellas madres de familia que no pueden salir. Entonces estamos visitándoles en territorio también, a las diferentes comunidades, a las diferentes parroquias. Vamos a estar siempre con brigadas ya unidos en alcanzar ese objetivo, que es que toda la provincia sepa que somos Revolución Ciudadana Lista 5. Sandra, me gustaría que nos ampliara un poquito porque algunas personas piensan de que es un proceso tedioso el de las inscripciones partidistas. ¿Cuáles son los requisitos que se pide para poder inscribirse en la Revolución Ciudadana? Es muy sencillo, Jorge, simplemente presentan su cédula de ciudadanía y nosotros pues les anotamos todos sus datos y ponen la firma y la huella, ¿no? Nada más, es muy sencillo y muy rápido, ¿no? Y ya les invitamos a ustedes a que sean parte también de la Revolución Ciudadana Lista 5.
Paco, ¿se están cumpliendo las expectativas a nivel nacional? Aparte de cumplirse, las estamos superando. Te comento, Birman, que hasta la fecha tenemos alrededor de 120.000 ciudadanos afiliados a la Revolución Ciudadana. ¿En qué tiempo? En aproximadamente 1 mes y 2 semanas. 1 mes y medio. En 1 mes y medio hemos logrado una cifra de récord. Nuestro primer objetivo es poder afiliar a 500.000 personas, 500.000 ciudadanos que se sientan identificados con nuestro proyecto político. Pero también aprovecho para tocar el tema, Bismarck y Jorge, ¿por qué la afiliación masiva a la Revolución Ciudadana? No solamente para demostrar que somos la mayor fuerza política del país, la fuerza política que la ciudadanía respalda, sino también que como organización política ya legalmente constituida, con un buró nacional legítimamente elegido en una convención nacional, tenemos que tomar acciones a nivel de territorio. Los compañeros y ciudadanos que se estén adhiriendo o afiliando a nuestro proyecto político van a tener voz y voto en las asambleas provinciales, locales, cantonales, para elegir a los futuros dirigentes o coordinadores cantonales definitivos. Actualmente tenemos encargo en todo el país de coordinadores provinciales y coordinadores cantonales. Vamos hacia una elección de democracia interna. Estamos cronometrando aproximadamente en el mes de mayo o junio llegar a nuestras elecciones de democracia interna para poder elegir a nuestras autoridades a nivel de territorio definitivas. Recordemos que actualmente también está corriendo un calendario electoral y posteriormente en el mes de julio vamos a tener las primarias donde se van a preseleccionar a los candidatos que nos representarán en las futuras seccionales del 2023. Hablando de estas elecciones y de los candidatos, por si no lo saben, amigos, permitan recordárselo. Las elecciones para alcaldes y prefectos y otras dignatarios son el 5 de febrero del 2023, ¿no? Para que estén claros. Y según todo el análisis, estas elecciones van a ser un termómetro de lo que vendrá en las próximas elecciones presidenciales. Esto implica que van a haber elecciones internas, como nos lo acaba de decir Paco, y nos gustaría que Sandra nos comente cuáles serían las condiciones que tendrían que cumplir quienes deseen optar por estos cargos de representatividad popular dentro de la Revolución Ciudadana aquí en Santo Domingo. Bueno, en realidad todos estamos opcionados. Yo pienso que lo principal para mí como persona y también con esa ideología con la que llevamos es siempre amar primero a nuestra tierra, a nuestra gente, lo que hacemos, ser honestos, honrados, transparentes hacia la gente y siempre cumplir con nuestra ideología. Decirles que todos están invitados. La Revolución Ciudadana es un movimiento que, como decíamos, no tenemos ahora casa propia, que nació para servir, que tenemos un expresidente, el mejor de la historia, que yo recuerdo por su humanismo hacia la gente y por su deseo de siempre de mantener un país próspero para todos en equidad. Entonces es muy sencillo, principalmente que podamos ser transparentes y leales a nuestra ideología y a nuestros propósitos, que es con nuestro pueblo, ¿no? Paco, ¿cuáles son las directrices? Porque se sobreentiende que el expresidente Rafael Correa tiene contacto permanente con la militancia. ¿Cuáles son las directrices que les acerca? Actualmente resistir, teniendo en cuenta que pasamos por una crisis coyuntural en el Ecuador muy grave, no solamente desde la pandemia. La crisis en el Ecuador no se ahondó solamente por la pandemia. Eso hay que dejar muy en claro, ciudadanos. La crisis ya la venía generando el gobierno de Lenín Moreno para poder cumplir sus objetivos de proscribir políticamente a los líderes de la Revolución Ciudadana. Las directrices de nuestro compañero Rafael, de nuestra presidenta Marcela Guiñaga, es que sigamos manteniendo esa firmeza y esa convicción hacia un proyecto político que, como lo dije hace un instante, le cambió la vida a millones de ecuatorianos, pero también mantener la lealtad y la coherencia y sobre todo la madurez política. Aprovecho la entrevista, Bismarck y Jorge, para hacer un llamado a la unidad, a los compañeros militantes de la Revolución Ciudadana,
a dejar de lado los enfrentamientos estériles que tanto daño le hacen a la militancia, dejar de lado el sectarismo, el divisionismo. Nuestros verdaderos enemigos no pueden ni deben estar dentro de nuestra organización. Los verdaderos enemigos contra los que debemos luchar es la pobreza, la inequidad, la desigualdad. Así que, queridos compañeros, hago un llamado a la unidad, a seguir luchando por este objetivo y esta causa común, que es la recuperación de la patria. Hablando de la recuperación de la patria y de la participación en esta nueva lista de la Revolución Ciudadana, nos gustaría saber si Sandra Ocampo nos comentara quiénes son los que se encargan de dirigir esta organización, los que han sido electos en la lista de la Revolución Ciudadana, en los cargos directivos en Santo Domingo. Bueno, en realidad agradecemos mucho toda esa confianza que ha tenido nuestra presidenta Marcela Guiñaga en designarnos como directora encargada de la provincia Sáchila. Y además de eso nos acompañan diferentes personas que conocemos, que tienen una trayectoria aquí en Santo Domingo, que también, como ustedes saben, pues de paso les digo que participé para la asamblea en esta última elección y pude conocer un poco más de fondo a algunos compañeros que son los que forman parte de esta directiva, ¿no? De diferentes organismos políticos y también ellos también colaboraron con nosotros. Entonces estamos conformados, representados por diferentes grupos políticos que siempre han apoyado la Revolución Ciudadana, que pues antes denominábamos que era la UNES, ¿no? Ahora somos Revolución Ciudadana y estamos siempre, como decía nuestro compañero Paco Hidalgo, siempre con la mente clara y firme en lo que es la unidad, el progreso, de decir que Revolución Ciudadana está aquí para quedarse y que todos unidos vamos a vencer. Me quedo con Sandra y le pregunto, ella citó de la participación en la última elección a la Asamblea Nacional. ¿Qué experiencia le dejó, Sandra, esta postulación? Bueno, la experiencia de lo que he dicho siempre, ¿no, Bismarck? El cariño de la gente que se veía en las calles. Algunas personas como que de ese proceso que hubo de Lenin Moreno se quedaron muy golpeados, muy inseguros. Entonces ahora cuando veían a gente que les generábamos confianza, que representábamos a un expresidente como Rafael Correa, ellos simplemente alzaban la mano y veían mucha necesidad, mucho deseo de cambio. Ellos querían como una esperanza de que el país retome las riendas de alguien que la supiera dirigir bien. Y como decía, ¿no? La lealtad es lo que realmente valoramos mucho, porque hay gente que quiere el poder, pero siempre después se olvida de cuál fue la meta que queríamos de nuestra ideología, que es sobre todo el ser transparentes, leales y al servicio, ¿no? Entonces yo en el recorrido que vi fue la gente desea la esperanza de cambio y como vuelvo a repetir, y la gente decía, antes estábamos mejor. Así que siempre ahora me siento muy contenta de decir que la Revolución Ciudadana, lista 5, vino para quedarse. Amigos, hablando de las alianzas y de lo que vendría a ser la apertura del abanico para cobijar a una mayor cantidad de adherentes y de simpatizantes, nos gustaría que Paco nos indicara si es que dentro de esa apertura de abanicos están abiertos a distintas posiciones políticas, inclusive pudiera que en el proceso de evaluación hayan autoridades que han sido no electas por la lista, en este caso la lista 1 o la lista del correísmo, pero que valoran el trabajo que estén haciendo y que de pronto pudieran ser ellos los representantes de la Revolución Ciudadana, aún a pesar de no haber postulado por ellos. Pero por supuesto, Jorge, nosotros en este nuevo momento de la Revolución Ciudadana somos una organización de puertas abiertas, que abrimos el abanico para que distintos actores políticos de vertientes políticas distintas, pero con un pensamiento en pro de las grandes mayorías, se puedan unir a nosotros. Lógicamente no vamos a pasar las líneas rojas del odio, de la corrupción, de la traición, pero lógicamente tenemos a actores políticos valiosísimos en las provincias, en los cantones. Es más, actualmente en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, en nuestra dirección del Buró Provincial, está nuestra compañera Johanna Núñez, que es la actual prefecta de Santo Domingo, una mujer comprometida,
con el cambio, una mujer comprometida con las obras sociales, con su pueblo. Y en eso estamos, en poder propiciar el encuentro de distintos actores políticos que tengan ese objetivo común de recuperar la patria, de devolver la dignidad a todo un pueblo que está ávido de tener oportunidades en lo laboral, en lo educativo. Vemos cómo lastimosamente y trágicamente el sistema educativo nacional está destruido por un gobierno indolente. Vemos como el sistema de becas está destruido por un gobierno que no vela por el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Y hacia allá vamos, hacia constituir una organización y un proyecto político con ciudadanos, con actores políticos, con activistas que quieran luchar y que logremos al final del camino, de este largo camino que es bastante sacrificado, pero sé que con la ayuda de Sandra, de líderes como Johanna, con la guía de nuestro presidente Rafael Correa, con líderes como Marcela Guiñaga, con los jóvenes que actualmente están siendo protagonistas de este nuevo momento de la Revolución Ciudadana, podamos recuperar la patria. Pero también hay que dejar en claro algo ahora que hablamos de los distintos liderazgos. A partir y a raíz del gobierno de la Revolución Ciudadana es que se toman en cuenta a los jóvenes, que se reivindica el papel de la mujer en la política ecuatoriana. Es por eso que actualmente vemos cómo la normativa en el Código de la Democracia para las futuras elecciones tiene que haber un 30% de representatividad de mujeres a nivel de las listas, a nivel nacional. Tenemos un 25% de jóvenes menores a 29 años que deben estar dentro de nuestras listas, no como candidatos alternos, sino como cabezas de serie. Y hacia allá vamos también, hacia devolverle el protagonismo a los jóvenes, a las mujeres, a los distintos actores políticos, como lo tenían en la Revolución Ciudadana. Es así que contamos con un sinnúmero de almas, un sinnúmero de corazones que nos puedan ayudar a conseguir ese objetivo común de recuperación de la patria. Y usted también puede hacer palpitar su corazón en las diferentes plataformas digitales, Saracay, @Saracay Televisión. Encuéntrenos allí también. Estamos con Paco Hidalgo y Sandra Ocampo. Luego de la pausa seguiremos en esta interacción. Bienvenidos nuevamente a su programa En la Mira. No olviden sintonizarnos también a través de las redes sociales. En Facebook, Saracay Televisión Canal 5 y en Twitter, Saracay Televisión. Antes de irnos al corte comercial, estamos analizando y barajando las posibilidades de crecimiento que ha tenido esta organización política en el país. A raíz de su inscripción, en la que nos dicen que hay más de 129.000 inscritos en mes y medio de haberse iniciado este acto. Santo Domingo es una provincia que, aunque escapaba a cualquier criterio triunfalista, nunca se pensó que pudiera elegir a 2 representantes del Correo. Y lo hizo, dejando por fuera a Creo, que es el partido que ganó las elecciones, cuyo presidente es el señor Lasso. Sandra, ¿cómo están trabajando ustedes para que se mantenga o en todo caso crezca ese nivel de apoyo que tiene el partido del presidente Correa, la Revolución Ciudadana? Bueno, en realidad, Jorge, ustedes saben, la ciudadanía, que tenemos 2 asambleístas, nos sentimos bien representados. Uno de ellos es Ricardo Chávez y nuestra compañera Viviana Veloz.
estamos siempre haciendo territorio, visitando a la gente que así lo requiera, porque yo he visto que son asambleístas realmente que están cumpliendo con lo que la gente tenía esa expectativa, ¿no? A veces en el pasado yo veía que los asambleístas los veíamos muchas veces en la televisión y que estaban en situaciones que legislando o lo que sea, no podríamos decir, pero ahora en realidad me da mucho gusto cuando recibimos oficios de la gente que dice tenemos tal problema, quisiéramos que se nos articule una reunión con cualquier situación que estamos viviendo, y se han logrado los objetivos, que es de algunos solucionar problemas a través de mandar oficio y decir queremos una reunión de articulación, ¿no? Ciudadanía, autoridades, ¿no? Y decirles que también tenemos concejalas que también trabajan muy fuerte, está Nervita Ludeña, Marta Rosero, Claritino Josa, entre otros. Entonces siempre estamos buscando la manera de que la gente en ese voto que se dio en estas últimas elecciones vieron que realmente la representación, esa confianza que nos otorgó sea devuelta en lo que es el tiempo para aquellos que confían en la Revolución Ciudadana. Decirles que soy de la Concordia y que la Concordia tuvo una gran votación de apoyo hacia la Revolución Ciudadana, por eso digo que aquí la provincia de Sáchila es muy fuerte hacia la RC, Revolución Ciudadana Lista 5, con nuestro presidente, que es el que motiva a toda la gente a poder seguir esa línea de cambio que anhelamos y que queremos un país, como hemos dicho, equitativo, un país humano, que pensemos en que la gente necesita ser escuchada, que la gente necesita medicinas, que la gente necesita trabajo. Entonces, por eso agradecerles a los compañeros que están como autoridades, porque seguimos unidos en esta lucha de que la gente tenga la confianza que la Revolución Ciudadana, como lo repito y lo vuelvo a decir, vino para quedarse. Ya vamos con Paco, pero le pregunto a Sandra, ¿cuál es el reto que se le viene a la Revolución Ciudadana Lista 5 acá en territorio Sáchila? Bueno, el reto en sí es que cada rincón de la provincia, cada rincón de la patria, hablando de Santo Domingo de las Sáchilas, es poder llegar a cada hogar y decirles aquí estamos para ayudarte, aquí estamos para juntos unidos sacar a la patria adelante. El reto es que podamos llegar hasta el último rincón de Santo Domingo diciendo somos Revolución Ciudadana Lista 5. La Revolución Ciudadana es un partido que ha puesto a mover los pies muy rápido a muchos. Ahora enfrenta un reto mayor. De pronto se deshizo de ciertos compromisos que le permitieron postular en la elección anterior y ahora va a participar con candidatos propios o a quienes albergue con los brazos abiertos, según lo que nos dijo Paco. Estas mismas alianzas se van a tejer en Santo Domingo y en las demás provincias, o solo hay lugares en los que se haya pensado tener este tipo de alianzas. Bueno, ustedes saben, Jorge, Bismar y compañeros que nos ven a través de Saracay TV, la dinámica de una elección seccional es muy distinta a la dinámica de una elección presidencial. Lógicamente, como organización política mantendremos ciertas alianzas en distintos territorios. Recordemos que en la pasada elección presidencial nosotros terciamos con el casillero de Centro Democrático también, que nos abrieron las puertas luego de haber sufrido la proscripción de nuestra organización política. Tenemos una relación muy afable con Centro Democrático, pero las distintas alianzas que se van a generar van a ser por territorios y por el peso político que tenga cada organización, ya sea nacional o sea movimiento provincial. En este caso también es importante puntualizar que en las elecciones del 2023 vamos a correr con todas las candidaturas. Hagamos un análisis histórico. En el 2019 no pudimos ubicar a la mayoría de candidatos en todas las provincias. Actualmente vamos a correr con los 11.109 candidatos a nivel nacional, prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales. Ese es nuestro gran desafío y nuestro gran reto, también encontrar a los mejores perfiles para que puedan representar a la organización política que actualmente estamos dirigiendo. En este sentido, Paco, focalicemos un target que generalmente para algunos es la panacea de las postulaciones a elección popular, la juventud. Muchos apuestan por este target, insisto. ¿Cuál es la estructura que manejan con este frente
en cuanto a Revolución Ciudadana? Recordemos que el padrón actualmente electoral está aproximadamente entre un 55 y 60% de jóvenes de 35 años hacia abajo, hacia 16 años, que son los facultados para ejercer su derecho al voto. Nosotros, además de potenciar y darle ese rol protagónico a la mujer, también estamos, por decirlo así, pagando una deuda histórica con los jóvenes. Que los jóvenes no se sientan utilizados, que solamente son llamados para la campaña electoral, para flamear las banderas, para pegar publicidad. Ahora los jóvenes deben ocupar un papel protagónico en nuestra organización y en la política ecuatoriana. Por eso es que no solamente vamos a cumplir con lo que dice el Código de la Democracia, ubicando a un 25% de jóvenes en las listas, sino que también vamos a encabezar listas con jóvenes. Es hacia allá que va nuestra organización política y este nuevo momento. También, compañeros, si bien es cierto, tenemos el lujo de tener a un líder histórico como Rafael Correa, pero otra deuda que quedó dentro de nuestra organización extinta, Alianza País, fue la creación y el posicionamiento de nuevos liderazgos. Actualmente queremos crear eso, nuevos líderes que tomen la posta y que mantengan vivo y perenne este proyecto político que nos acoge a todos y a todas. Sandra Ocampo, Paco nos dice de que a nivel nacional en el Ecuador más o menos entre 55 y 60% de inscritos en la Revolución Ciudadana son jóvenes. ¿Ese mismo porcentaje se ha podido visualizar aquí en Santo Domingo o cuál es su óptica sobre las inscripciones? Bueno, en realidad yo lo que más he visto es, como dice mi compañero Paquito, es bastante juventud y sobre todo una nueva juventud que los veo preocupados por los animalitos, por los árboles, por el agua. Entonces imagínense, uno lo motiva en realidad que estos idealistas de proteger el medio ambiente, de proteger el mundo, lo que estamos viviendo, sean parte de este proyecto político. A mí me encanta en realidad, ¿no? Entonces debemos ir trabajando y decirles que ellos están preparados para poder gobernar y sobre todo que en su visión que tienen jamás se desvíen, que lo principal es el servicio. No importa dónde nos puedan colocar, cuando tenemos ese deseo, ese ánimo de servir, en el lugar que nos pongan va a ser el ideal para poder decir, aquí estamos, querida patria, aquí estamos, querido mundo, para cambiar y ser mejores, ¿no? Ese es decirles que los jóvenes es esa fuerza que nos empuja a decir que hay un cambio realmente importante que se viene. No puedo dejar en el tintero esta pregunta para Paco. ¿Qué se le viene al actual gobierno? Vemos que desde el inicio del gobierno, como organización, nosotros catalogamos el gobierno de Lasso como la continuación del gobierno de Lenín Moreno. Vemos que inició su periodo de gobierno con una alianza endeble solamente para elegir autoridades. Vemos que actualmente regresan las mayorías móviles a la Asamblea y que el gobierno tiene que comprar conciencias para cada ley que proponga. Actualmente, hace unos momentos, la compañera Sandrita se refirió a los asambleístas de la provincia de Santo Domingo y quiero extender mi felicitación a nuestra bancada de la Unión por la Esperanza por mantenerse firmes, siempre del lado correcto de la historia y siempre del lado del clamor popular. Vemos actualmente que hace pocas horas la Asamblea Nacional acaba de negar y archivar la ley de inversiones, una ley nefasta para el pueblo ecuatoriano. Vemos que todas las leyes que ha enviado el Ejecutivo al Legislativo han sido negadas o archivadas. Solo pasó una ley, la ley tributaria, por alguna trampa que hizo, por así decirlo, la máxima autoridad de la Asamblea, pero así estamos, resistiendo, y hay que seguir luchando porque lastimosamente vivimos dentro de una encrucijada política, por así decirlo. Nosotros somos una oposición democrática al gobierno, jamás vamos a querer desestabilizar ni que el gobierno se caiga, pero el panorama, por hablarlo coloquialmente, no pinta bien al gobierno, con nula gobernabilidad, valga la redundancia, en la Asamblea Nacional. No cuenta con la mayoría legislativa con la cual por lo menos hubiese trazado o hubiese podido trabajar
en función de políticas públicas y de leyes que le generen una mejor condición a los ecuatorianos. Lastimosamente vemos como el gobierno se aferra al poder habiendo soluciones democráticas. Actualmente también ronda de nuevo el fantasma de la muerte cruzada, que es una solución democrática ante la falta de gobernabilidad de un gobierno. Así que hacia allá vamos. ¿Cree que se atrevería el presidente Lasso por esa opción? Él dijo en una rueda de prensa que va a tomar las situaciones jurídicas y constitucionales para poder generar gobernabilidad. Recordemos, compañeros, que al llamar a una muerte cruzada, el gobierno tendrá 6 meses para poder dirigir, por así decirlo, al Estado a través de decretos. Así que lo veo muy improbable que se quiera arriesgar a una muerte cruzada, porque todos sabemos qué pasaría al momento de poder volver a terciar la candidatura para presidente. Prácticamente la tendría perdida, pero hacia allá vamos, compañeros ecuatorianos, hacia resistir y a saber que el país genere días mejores, que mejore la situación del país, no solamente en lo político, sino en lo social y en lo económico. Jamás vamos a desearle el mal al gobierno, pero lo que sí le exigimos es que de una vez comience a cumplir sus ofertas de campaña y genere las políticas públicas que generen condiciones favorables para la mayoría de los ecuatorianos. Finalmente, Sandra Ocampo, su mensaje. Mi mensaje es que no perdamos la esperanza, que deseamos días mejores, no solamente para la familia, sino para la gente que nos rodea, que confiemos que en lo que les estamos ofreciendo, amigos, es lo mejor. Ya lo probamos, ya lo tuvimos, Rafael Correa nos brindó. Decirles muchas gracias por toda la confianza que nos dieron en estas elecciones pasadas y que volvamos a repetir la historia en las que se vienen, que confiemos que con la Revolución Ciudadana volveremos a recuperar la patria. Un abrazo para toda la provincia y gracias Jorge, Bismar y al canal Saracay por esta oportunidad que nos ha dado de estar en vuestros hogares. Sus palabras de reflexión finales, Paco. Queridos compañeros, a no dejarse engañar con cantos de sirena, con la vieja politiquería. Debemos tener propuestas claras de los distintos actores políticos que quieran recuperar la patria. Los invitamos a que formen parte de este proyecto político que la única intención que quiere y que tiene es devolverle la dignidad a todo un pueblo. Compañeros, que la dignidad no sea una dádiva del poder, que la dignidad se vuelva costumbre en el pueblo ecuatoriano. Gracias a Saracay TV, gracias Jorge, Bismar, gracias a nuestra querida y entrañable Sandrita, nuestra coordinadora provincial de Revolución Ciudadana. Siempre será un gusto poder regresar las veces que sean necesarias a esta maravillosa tierra Sáchila. Ha comenzado la ebullición electoral. Ahora vendrán las promesas, las cajitas de fósforo, los tapers, etcétera, etcétera, etcétera. Usted tendrá que elegir no con el estómago, sino con la conciencia. Muchas gracias a nuestros invitados, Paco Hidalgo, quien es vicepresidente nacional de la Revolución Ciudadana, y Sandra Ocampo, directora provincial de la Revolución Ciudadana en Santo Domingo, por habernos abierto este panorama que nos permite vislumbrar lo que de hoy en adelante se vienen para las elecciones del 5 de febrero en la que se elegirán alcaldes y prefectos. Ha sido un placer, muchas gracias por habernos acompañado en Saracay Televisión a través de su programa En la Mira. Gracias.